Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, primero que todo a Vila, al doctor Ernesto, por permitirme compartir estos 25 minutos con ustedes en un tema pues, interesante que me gusta mucho. Estos son mis conflictos de interés. No tengo, digamos, ninguno para esta conferencia. Esta es la agenda que vamos a llevar. ¿Por qué hay que hacer prevención en las mujeres? Hablar un poco de la vulnerabilidad que tiene la mujer, qué evidencia científica tenemos, a qué le temen las mujeres, cuáles son las prioridades de las mujeres, qué podría funcionar y qué recomendaciones podríamos construir entre todos. ¿Por qué hacer prevención en la mujer? Pues las estadísticas nos dicen que actualmente estamos presentando 4.000 nuevas infecciones diarias en el mundo, en hombres y mujeres. Pero en el año hubo 260.000 nuevas infecciones de mujeres. Y fueron niñas y mujeres jóvenes. Y nuestra meta que nos trazamos todos para el 2025 era tener menos de 50.000 nuevas infecciones en mujeres. Pues estamos a 3 años y definitivamente no lo vamos a conseguir. De estas nuevas infecciones sabemos en mujeres que el 83% pues, están sucediendo en África, pero llama la atención la edad en la que están sucediendo estas nuevas infecciones. De 15 a 24 años es el 25% de las nuevas infecciones, sabiendo que ese grupo etario solo representa el 10% de la población. ¿Cuál es la vulnerabilidad que tiene la mujer específicamente para adquirir el virus? Desde el punto de vista fisiológico, pues ustedes conocen que en el tracto genital femenino, tanto superior, inferior y en el cervix, pues tenemos CCR5, el correceptor para que el virus ingrese, y que desde el punto de vista farmacológico no tenemos mucho conocimiento de cómo funciona o de lo que sucede, digamos, en el tracto genital femenino. Pero aparte de esas características fisiológicas, tenemos que hablar de la vulnerabilidad que tienen las mujeres frente a la violencia por sus parejas. Y esto es algo pues que lo vivimos y lo comentamos, y si estas son las cifras que tiene en este momento la Organización Mundial de la Salud, muy probablemente son superiores, porque esto es algo que se oculta, es algo vergonzoso y que precisamente si esto es lo que nos están mostrando las cifras, tenemos que creer que el problema es mucho más grande. Las cifras hablan de que el 13% de todas las mujeres del mundo son víctimas de violencia por sus parejas. Hay varios estudios que han mostrado pues, que el hecho de ser, no está funcionando muy bien el pointer, que el hecho de ser víctima de una violencia por parte de su pareja incrementa 1.5 veces el riesgo de adquirir el VIH. Pero ¿quién en la atención primaria está haciendo este interrogante? ¿Quién sabe cómo buscar o con qué preguntas abordar una mujer si está siendo víctima de violencia para hacer educación o para hacer algo de prevención? No lo estamos haciendo. Las mujeres jóvenes, precisamente lo veremos más adelante, pues tienen un riesgo adicional de ser violentadas. Las mujeres que son trabajadoras sexuales tienen 26 veces más riesgo de ser víctimas de violencia. En la gráfica que les muestro, pues Latinoamérica, solamente hay datos de 4 países y la línea roja que ustedes ven acá es la meta que deberíamos tener, que es menos del 10%. Menos del 10% de las mujeres en el mundo deberían ser víctimas de violencia por parte de sus parejas. Pero fíjense cómo está Bolivia, Colombia, Perú, y me llama la atención que México sí esté cumpliendo esa meta. Sabemos pues que México es uno de los países más violentos, precisamente contra las mujeres, lo hablábamos ayer con Andrea, con el doctor Gerardo, pero para que mostremos pues que esas son las cifras que tenemos y que probablemente lo que nos aparece allí, Colombia, pues es mucho peor. Acá está un poquito más grande y están pues los porcentajes para que se den una idea
de la situación. Las cifras también nos dicen que de las personas que mueren de forma violenta, solamente el 20% son mujeres. Sin embargo, cuando van a revisar si los homicidios fueron realizados por sus parejas sexuales, de 100 mujeres, 80 mueren víctimas de violencia por sus propias parejas. Y esta gráfica, que aunque es vieja, nos puede servir, ay Dios, perdón, nos muestra cómo, dependiendo pues, de cada una de las regiones, se incrementa en los países más pobres. Los países de altos ingresos tienen muchísima menos estadísticas frente al tema de homicidios por parte de las parejas. Por otro lado, América Latina tiene el deshonroso segundo lugar en el mundo de mayor matrimonios infantiles o de uniones tempranas. Y es la única región que no ha disminuido esa tendencia en los últimos 25 años. Eso es gravísimo, gravísimo. Y creo que lo vemos nosotros en nuestra práctica. Y es más grave aún en las zonas rurales, con indígenas, por ejemplo, que probablemente de pronto nosotros no lo tenemos tan bien dateado, pero sí lo escuchamos, ¿sí? Y por ejemplo, en nuestra experiencia hemos tenido casos de verdad dramáticos de comunidades indígenas, de niñas de 13 años embarazadas y con VIH, pero pues no está documentado y de pronto no aparecen estas cifras, pero es una realidad de nuestra región. ¿Qué sucede precisamente con esas uniones tempranas o con esos matrimonios infantiles donde somos la segunda región del mundo? Fíjense este análisis del UNFPA del año 2020, como una mujer que tiene, vamos a hablar de madres tempranas, aquellas que tienen un hijo entre los 10 y los 19 años, y adultas pues por arriba de esa edad. Y fíjense cómo en Argentina, por ejemplo, una madre temprana, el 57% solamente llega a estudiar primaria. Y ahí se quedó. En Colombia, el 26% quedan en estudios primarios. En Ecuador, el 87% de las mujeres que tienen un hijo entre los 10 y los 19 años se queda con la educación primaria. Es un hecho importante para nosotros. Esa mujer que no pudo seguir estudiando porque quedó embarazada, ¿qué le espera o qué le podemos ofrecer como sociedad? ¿Va a ser más víctima de violencia? No está señalando. Va a ser mucho más vulnerable a la infección por VIH precisamente por el tema de violencia. Y realmente esto cuesta para nosotros como sociedad que esta niña no termine sus estudios, que no termine la secundaria y que no termine, por supuesto, una educación universitaria o al menos técnica. Entonces es un círculo vicioso, ¿sí? Porque si también tiene una hija y van a ser en ese contexto, pues sabemos lo que espera generación tras generación. ¿Cuál es la evidencia científica que tenemos actualmente para hablar de prevención? Quisiéramos entender el 90% de eficacia en las medidas, ¿a qué se refiere? ¿Me vas a ayudar? Ah, ok, perfecto. Gracias. Listo, qué pena. Cuando tuvimos todo el tema de vacunas y COVID, me llamaba mucho la atención escuchar a la gente, no, pues que la eficacia es del 90%. La gente tiende a entender que el 90% de eficacia es que de 100 personas a las que yo vacuné, a 90 logré proteger y a 10 no. Y eso no es eficacia. Entonces, si me perdonan, voy a hacer rápidamente para que entendamos cuando hablamos de eficacia en prevención de infección por VIH, ¿a qué nos referimos? La eficacia hablamos de la reducción del riesgo relativo, o sea, es comparándola con los que no reciben esa medida de prevención. Ejemplo, si estuviéramos haciendo una medida preventiva, la incidencia en ese grupo de medida preventiva es de 1 en 100 y en el grupo que no le hicimos la medida preventiva es de 10 en 100.
Ese riesgo relativo de la incidencia donde lo hicimos y donde no recibieron la medida preventiva nos da 0,1, pero esa reducción del riesgo relativo es 1 menos 0,1. Ese 0,9 es lo que nosotros interpretamos como un 90% de eficacia, y no ese concepto errado que a veces tendemos a tener de que si el 90% de eficacia se refiere a que de 100 que se les hizo, a 90 les funcionó. En el ejemplo anterior, pues dense cuenta en cuántos funcionó esa medida preventiva. Siempre lo tenemos que tener en nuestra mente como que es algo que se compara con. Entonces, la historia que nos dice, en el 2010, los estudios de tenofovir en gel, que quedamos un poco aburridos, pero en el 2012 empieza a aparecer los estudios de prevención. Y el primero y que nos llamó la atención fue el estudio Partners, 4.758 parejas serodiscordantes en Kenia y Uganda, de las cuales habían 38% de mujeres que no tenían infección por VIH. En este estudio hubo 3 ramas, tenofovir, truvada y placebo, y hubo 17 infecciones en la rama de tenofovir, 3 en la rama de truvada y 52 en la rama de placebo. Nos mostró una eficacia en mujeres del 65% y en hombres del 70%, pero ahí ya empezamos a ver que algo pasaba con las mujeres, ¿sí? Porque este estudio mostró una reducción del 80% en la rama de tenofovir en población total, o sea, no solamente en mujeres. Pero cuando se fueron a mirar los niveles de tenofovir en los pacientes infectados versus los no infectados en un grupo muy pequeño que se llamó el estudio Donnell, encontraron que el tenofovir no se detectaba en el 70% de los que se infectaron y no se detectaba en el 18% de los que no estaban infectados. Ahí ya empezamos a prender las alarmas con el tema de la adherencia. Después quedamos un poco aburridos cuando empiezan a hacer los estudios en mujeres y encuentran que, por el contrario, aumentaba el número de infecciones en los que estaban recibiendo una de las ramas. Entonces, fíjense aquí lo que debieron sentir los investigadores cuando encuentran 52 infecciones en el grupo de tenofovir versus 35 en el grupo de placebo. Y empezó la mala fama de las mujeres, porque este pues, fue el estudio de Boyce. Tenofovir oral 61 y en el grupo de placebo 60, y tenofovir en gel 61 infecciones y placebo 70. ¿Por qué? ¿Por qué nos fue tan mal? La adherencia definitivamente tiene mucho que ver, y nos damos cuenta cómo en los estudios de Boyce una eficacia del 0% pues correspondía con una adherencia del 29%. ¿Sí? La profilaxis preexposición funcionaba en la medida que las mujeres se la tomaban adecuadamente. Pero también nos dimos cuenta que las mujeres mentían. Entonces las mujeres nos decían que tenían una adherencia del 90% y cuando iban a mirarles los niveles era del 30%. Y quiere decir también que las mujeres sabemos mentir. Lo hicimos muy bien. En ambos estudios, ¿qué dice doctor Ernesto? Sí, pero lo demostramos. Y ahí de pronto decíamos, bueno, pero ¿qué pasó si en Partners pues no nos fue tan mal en el tema de las mujeres? ¿Por qué en estos 2 estudios, en el FEMFREM y en el Boyce, nos fue tan mal y por qué pues quedamos tan aburridos? Incluso llegando a tener más casos en el grupo en el que estábamos haciendo la intervención. Pues la respuesta es la adherencia, ¿sí? Mientras no haya adherencia, pues estas estrategias no nos van a funcionar. Pero tendrá que ver algo la población de mujeres que tuvieron en estos estudios. Entonces, fíjense en el Partners en el que sí funcionó y que nos motivó en el año 2012, fíjense en la edad de todo el grupo, mayores de 24 años, ¿cuántos eran? Casi que en todas las ramas eran más del 80%. Ahora vamos a ver la edad en Boyce. La mediana de la edad era de 24 años. ¿Y qué sucedió en FEMPREP? Lo mismo,
una mediana y una media de edad de 24 años, mientras que en Partners era más del 80% por arriba de los 24 años. Y la otra diferencia es que en Partners era una pareja serodiscordante. Yo como mujer sabía que mi pareja era VIH positivo. En FemFriend Bien Boys, ¿cuáles eran los criterios de inclusión? Tener al menos una relación sexual desprotegida en los últimos 3 meses, y eran mujeres con edades por arriba de los 18 años. ¿Tendrá algo que ver eso en nuestro pensamiento como mujeres? ¿Eso será importante? Vamos a mirarlo más adelante. También sabemos que PrEP a demanda no funciona en mujeres. Encontramos pues que 2 tabletas a la semana daban unos niveles de tenofovir en tracto genital femenino del 65%, mientras que en tracto rectal, colorectal era del 95%. 4 tabletas semanales tenían concentraciones menores en mujeres que en tejido rectal en hombres. Aunque no hay estudios con TAF, sabemos que están en proceso y bueno, digamos que ahí vamos. Doravirina, el anillo de doravirina, de dapivirina, tiene estudios. Sabemos pues que sí puede funcionar, que ha logrado reducciones del 27%, del 31% en sus estudios, que redujo la incidencia en un 30%, y digamos que ya la Organización Mundial de la Salud pues lo tiene recomendado. Nosotros en Colombia lo tenemos en nuestras guías, pero pues no tenemos todavía la tecnología aquí. Y no sé cómo va a seguir el tema, pues sabiendo que retiraron la documentación para el tema de la patente en la FDA. Pero ahí viene la pregunta de por qué las mujeres tuvieron mala adherencia en los estudios, en estos 3 grandes estudios. Y resulta que para uno tomar una decisión, para ser adherente a algo, realmente uno tiene que saber pues qué es lo que a qué se está exponiendo, ¿sí? Esta frase de que el miedo es una respuesta de supervivencia nos hace pensar por qué usamos cinturones de seguridad cuando manejamos, por qué nos ponemos casco para montar en bicicleta. Todas las medidas de prevención que uno usa generalmente son para eso, para sobrevivir. Entonces hay que entender a qué le temen las mujeres, porque pareciera que por los estudios que les mostré, no le tienen miedo al VIH. No se tomaban el tratamiento porque no tenían claro o no tenían una buena percepción del riesgo que tenían de adquirir el virus. ¿A qué le temen las mujeres? ¿Al cáncer? Les muestro lo que nos sucede aquí en Colombia. Esta es nuestra gráfica de cáncer de cuello uterino sacada de la cuenta de alto costo. Fíjense 2015 cómo vamos y fíjense al 2021 cómo vamos. No nos hacemos citología, las tasas de vacunación pues tampoco están muy buenas. Acá tuvimos un problema con un tema de, no sé si en sus países también, de acusar a la vacuna de que producía otros efectos en las mujeres, en fin. Entonces pareciera que no le tememos al cáncer, le tememos a un mal matrimonio, a que ese príncipe con el que nos casamos termine siendo un sapo, un renacuajo. ¿No le tienen miedo al mal matrimonio las mujeres? ¿A qué le tienen miedo las mujeres? ¿A que le pase algo a los hijos? Y les voy a decir a ustedes, si tienen hijas, imagínense que su hija de 14 años empieza a tener relaciones sexuales. Bueno, de pronto ustedes están en otro contexto, pero imagínense a sus hermanos, a sus primos, en lo primero que piensan cuando saben que su hija de 14 años comenzó a tener relaciones sexuales. Leo, Julieta empezó a tener relaciones sexuales. ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que te angustia? El embarazo. El embarazo. Realmente a las mujeres lo que más nos angustia es un embarazo no deseado. Y esto es histórico, ¿sí? Esto es histórico. Siempre la mujer ha tratado, históricamente, y ustedes saben que hay papiros hablando del uso del preservativo, de separar la sexualidad de la procreación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay un riesgo de embarazo?
la mujer se libera. ¿Por qué en menopausia la mujer se libera sexualmente? Ya no va a quedar embarazada. Ya se da cuenta del renacuajo y lo deja. Elena me ayuda mucho. Vamos a imaginar esa niña de 14 años que llega a un servicio de salud sexual y reproductiva porque la mamá o el papá se dieron cuenta que está teniendo relaciones sexuales y le van a poner un implante. ¿Le estamos hablando del VIH, de las infecciones de transmisión sexual a esa niña? En su conciencia, lo más grave que le puede suceder a ella, ¿qué es? Quedar embarazada, ¿sí? Entonces, no estoy haciendo de abogada, pero pues claro, el título que me pusieron es muy odioso, es desesperanzador si hay algo que funcione con las mujeres para prevención, pero quería traerles un poco del tema de la historia, ¿sí? Porque vuelvo al tema, si yo no le tengo miedo, probablemente no voy a hacer nada. Esta es una imagen de España de 1977 de mujeres obsesionadas con que se legalizaran los métodos anticonceptivos. 1977. Y desde 1960, pues que empezó a aparecer la pastilla anticonceptiva, fíjense todo el tema. En España, ¿cómo será en Latinoamérica? 4 años después, ¿qué sucedió? El 5 de junio de 1981. 4 años después de esta noticia aparece el VIH. Apenas llevamos 45 años las mujeres empoderadas en el tema de sexualidad separada de la procreación. 45 años. ¿Creen que eso puede influir en que nuestras mujeres no sean adherentes o no vean el VIH como algo con miedo? Fíjense que, aunque no estamos bien, pero fíjense que en América Latina sí ha disminuido el número de embarazos no planeados, ¿sí? Pero probablemente nosotros estamos haciendo educación sexual y estamos hablando de sexualidad en mujeres mayores. ¿No será que tenemos que empezar mucho más temprano? Y yo sé que se van a escandalizar en los colegios, en nuestras sociedades que todavía son muy religiosas, de que empecemos a hablarle a la niña de 6 años, de 9 años, de educación sexual, pues pegan el grito en el cielo. Pero probablemente estamos corridos en lo que nosotros tenemos que hacer, porque las mujeres mayores de 20 años son más adherentes al tema de anticoncepción que las mujeres jóvenes. Las jóvenes no lo ven. ¿A qué le tienen miedo hoy nuestros jóvenes con tantas redes sociales? A no ser aceptados, ¿sí? A no ser sociables, a no tener amigos, a no pertenecer a un grupo, pero pues ellos en su cabeza y mucho menos una mujer va a estar pensando en eso. La baja percepción del riesgo que tienen nuestras mujeres jóvenes pues es una realidad. ¿Y qué es el efecto Peltzman? Este es un economista que se dio cuenta que cuando yo pongo medidas de seguridad para que haya menos riesgos, la persona asume más riesgos como compensándolo, ¿sí? Esto tiene también mucha controversia porque hay los que decían, como decía el doctor Brito ahorita, pues habrán los que dicen, bueno, si estoy dando PrEP voy a tener más infecciones de transmisión sexual. Entonces hay los que dicen, si yo empiezo a usar cinturones de seguridad en los vehículos voy a ir más rápido. Si yo me pongo un muy buen equipo para bicicleta, voy a correr más en la bicicleta. Y probablemente puede que esto esté sucediendo con nuestras mujeres. Como su temor máximo es el embarazo, si ya tengo un dispositivo, si ya tengo una inyección trimestral, si ya tengo un implante, pues como que puedo asumir más riesgos sexualmente, ¿sí? Por eso, la recomendación que él nos da es las medidas preventivas deben ir acompañadas de un proceso de educación y concientización. ¿Será que de pronto eso es lo que nos falta con ellas? ¿Qué hemos visto en las mujeres jóvenes? La adherencia a los anticonceptivos orales tampoco es buena. En ellas funcionan más otro tipo de métodos. Y este es un estudio que encontró cómo cuando los anticonceptivos orales se daban para manejarle una enfermedad ginecológica, la adherencia era por debajo del 30%, pero cuando era para evitar un embarazo, eran más juiciosas siendo de la misma edad.
¿Qué encontró este estudio también? Que hay una reactancia psicológica, decía yo que una reactancia no lo he entendido. Y miren lo interesante que es eso y que lo encontraron estos psicólogos, es la tendencia a rechazar normas, incluso sabiendo que son beneficiosas, pero que le limitan la libertad personal. Y no son solamente individuales, pueden ser comunitarias, ¿sí? Es algo del ser humano, digamos así. Listo, entendemos un poco lo que sucedió con los estudios, eran mujeres jóvenes, vamos a mirar qué pasa con las mujeres adultas. Entonces, ¿será que las mujeres adultas sí son juiciosas? Pues este es un estudio mirando hipertensión en mujeres adultas y fíjense la curva, hombres versus mujeres, tampoco nos fue bien. ¿Qué pasa? Mujeres mayores de 30 años y tampoco son juiciosas con sus antihipertensivos ni con otras enfermedades crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué hay mala adherencia en las mujeres adultas? Por las prioridades. Y vamos a mirar las prioridades de las mujeres. Ser jefa de hogar. Esta es nuestra gráfica en Colombia. En 1990 solo el 20% de las mujeres eran jefas de hogar. En el 2015 el 39%. ¿Qué es ser jefa de hogar? No vamos a preguntar quiénes son jefas de hogar, pero ser jefa de hogar es brutal hoy en día. Es la mujer que trabaja en su hogar y aparte de eso trabaja en un trabajo fuera. Son esas mujeres que se levantan a las 3:30, 4 de la mañana a dejar el desayuno y el almuerzo y la comida de todo su núcleo familiar. Y que llegan de trabajar a lavar la ropa, a hacer aseo, a hacer tareas con sus hijos. En Colombia, la jefatura de hogar, publicada ahorita en marzo del 2022, es del 39%. En Argentina es del 37% y fue presentada en este foro, un foro económico de feminización de la pobreza. Y fíjense en Chile. Chile me llamó la atención, de los hogares monoparentales el 84.9% pues son comandados por una mujer. Esa es una realidad latinoamericana, ¿sí? ¿Será que es una prioridad para una mujer la prevención o incluso la terapia antirretroviral? ¿Cuántos hemos visto que después de que las mujeres tienen a sus hijos dejan de venir a los programas? Se nos pierden. Las prioridades de la mujer hay que tenerlas en cuenta y el ser jefa de hogar me parece que es importante. La carga. Esta información nos la dio también ahorita el DANE y decía, mire, en Colombia, si le pusiéramos un valor al trabajo doméstico, representaría el 19.6% del PIB de Colombia. Grandísimo, grandísimo. Eso es, claro, todo el trabajo doméstico que hacen las mujeres es no remunerado, que hacemos las mujeres, ¿sí? Que creo que todas acá lo hacemos. Entonces, todas nuestras mujeres tienen una carga laboral doméstica importante, que no es reconocida. La feminización del sector salud, y lo vimos en COVID. ¿Qué hacían estas pobres auxiliares de enfermería y enfermeras que tenían que seguir trabajando, pero que sus hijos se quedaron en la casa en la virtualidad? Por Dios, qué carga psicológica tan grande tuvieron nuestras mujeres, compañeras médicas, enfermeras, auxiliares de enfermería, ¿sí? El COVID-19 trajo, las abrumó. Y teniendo en cuenta pues, el porcentaje de personas que son jefas de hogar. Y por otro lado, las mujeres genéticamente, no sé cómo explicarlo, pero tenemos estas tres características que nos cargan. Somos solidarias. Ave María, las mujeres sí que somos solidarias. Entonces, hacemos transferencias emocionales con lo que le está pasando a la vecina, a la hermana, estamos pendientes de los papás, de los tíos, de los sobrinos, de los hermanos, de todo lo que le sucede a las personas que están alrededor, de la amiga que se está separando, de la que se está divorciando, de la que no tiene trabajo. Y me encanta ver todas las caras, las cabezas de las mujeres haciendo así, porque se sienten identificadas con esto, ¿sí? Y veo a los colegas hombres como, ¿esto pasa? Así es, así es. Mire, las mujeres hacen tanta transferencia emocional que por eso las telenovelas son un impacto, es un hit con las mujeres, que la mujer se identifica con la protagonista, con la antagonista, con la que
le fue infiel al esposo, con la que está metiéndose en un hogar, hacen mucha transferencia emocional. Las mujeres se pueden quemar más precisamente en la atención de personas viviendo con VIH porque hacen mucha transferencia emocional y nos cargamos con los problemas de todo el mundo. Entonces, no es que sea una prioridad, pero es una forma de ser y es una forma de vivir. ¿Qué podría funcionar? ¿Quién no se siente recargado después de la reunión de anoche? Mónica, que no fue. Díganme si las... Paulina, ¿qué puede funcionar en las mujeres? ¿Y qué les quiero decir? Nos buscamos, nos abrazamos, nos reímos, nos contamos nuestras historias, compartimos las fotos y nos recargamos emocionalmente. Y probablemente esto pueda funcionar en las mujeres en las que queremos hacer algo. Esta es una experiencia que seguramente la leyeron, salió publicada hace poco, de lo que hicieron en África y montan clínicas de jóvenes, ¿sí? Para intentar mejorar, porque sabemos que los jóvenes son difíciles, hombres y mujeres. Entonces ellos implementan clínicas para personas entre los 12 y los 25 años y en estas clínicas les hacen testeo, consejería, les manejan las infecciones de transmisión sexual, les hablan de planificación, hacen clubes de adherencia. Nosotros, al menos acá en Colombia, eso es casi que soñado. Donde se atiende la embarazada, el señor hipertenso, está llegando el joven de 16 años y eso no les gusta. A los jóvenes eso no les gusta y probablemente a las mujeres tampoco. Andrea nos contaba la experiencia en Condesa que tener mujeres trans atendiendo a la población que va a buscar PrEP les ha funcionado. Ojalá y pudiéramos tener nosotros esas experiencias, pero probablemente también en mujeres necesitamos eso, ¿sí? Como tener esos grupos donde puedan estar conversando y pues puedan estar compartiendo. Un estudio pues exitoso, el HPTN 084 que ustedes también conocen, mujeres al nacer de 18 a 45 años, el criterio de inclusión que tuvieran 2 episodios de sexo vaginal en los últimos 30 días, que estuvieran recibiendo un método anticonceptivo. Fíjense que el 54.7% habían tenido más de 2 parejas en los últimos 30 días. Decir esa información para una mujer en Latinoamérica es para que la discriminen y la estigmaticen, ¿sí? Que en los últimos 30 días tuvo más de 2 parejas sexuales, probablemente no nos lo van a decir. Y miren lo que sucedió. En la rama de cabotegravir se presentaron 4 casos de 1.614 y en la de tenofovir en tricitabina 36. ¿Qué demostró este estudio? Pues que había una reducción del 88% en riesgo. Pero más importante que esto es nuevamente los niveles de tenofovir. Apenas el 42% lo tenía de las que se lo habían, de las últimas 48 horas cuando iban a las visitas. O sea, definitivamente tomar medicamentos para las mujeres, medicamentos diarios, no funciona. Bueno, y si unimos entonces un anillo vaginal donde tenga la parte de prevención para VIH y también la parte de prevención para embarazo, pues es muy interesante. Es muy interesante, debe funcionar, pero se necesitan pues trabajos más grandes y probablemente eso es lo que necesitamos. Para concluir, hay que hacer educación sexual mucho más temprana, ¿sí? Nosotros no podemos pretender que cuando la mujer tiene su primera menstruación empecemos a hablarle de educación sexual, porque de aquí a que ella asimile, investigue y se convenza de que puede haber un riesgo de infecciones de transmisión sexual y de embarazo, pues podemos estar perdiendo tiempo. Saber evaluar la violencia de pareja, saber que esa mujer que está yendo a buscar una citología, un método de planificación familiar, hacerse una mamografía, en nuestros sistemas de salud deberíamos estar capacitados en hacerle preguntas de si es víctima de violencia. No lo estamos haciendo. Necesitamos atención personalizada, definitivamente, individualizada. No podemos pretender que lo que vamos a hacer con mujeres jóvenes es lo mismo que vamos a hacer con mujeres adultas. El tema de pares puede funcionar muy bien. Definitivamente empoderar a las mujeres y motivarlas. ¿Cómo han conquistado los caballeros a una mujer? Las mujeres nos conquistan por el oído, ¿sí o no? Los hombres son visuales, las mujeres auditivas. Necesitamos conquistar a nuestras mujeres.
no solamente en el tema de prevención, a nuestras pacientes también, motivarlas y empoderarlas y hacerles ver lo importante que son. La motivación, creo yo, que es la clave para que nosotros logremos mejorar pues, este panorama en prevención que no es tan bueno. Motivar es educar y explicarles. No les pedimos la luna, no les pedimos que nos entreguen la luna, pero sí, esa es la luna en Monserrate, que no la pudimos ver anoche así, pero algún día será. Pero sí hablar, las mujeres somos de hablar y de escuchar. Entonces, digamos que el mensaje es eso. Muchísimas gracias.